Si no superas el síndrome de fasciculaciones benignas es porque tú no quieres. Espartano, espartana, en el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué tú eres el principal causante del por qué no superas el síndrome de fasciculaciones benignas. Y vamos a matizar esto porque ya sé que todos vosotros estáis diciendo que Manel, yo no estoy pasando por esto porque yo quiera, o Manel, yo no estoy anclado en esto y no puedo superar esto porque yo no quiera. Yo sé lo que es tener el síndrome de fasciculaciones benignas. Yo sé, y vosotros sabéis, si habéis visto todos mis vídeos, que yo también he pasado un calvario que duró 2 años de médicos, 2 años de visitas a otras ciudades, Barcelona, Madrid, Andorra, Toulouse, visitas médicas, pruebas médicas. Yo sé lo que es pasar ese calvario de no saber qué tenemos, de no saber qué nos sucede y de que ningún médico nos diga realmente qué es lo que está pasando. Simplemente, únicamente nos descartan cosas, que ya es muchísimo, porque nos descartan cosas muy graves, pero seguimos en la incertidumbre de no saber el por qué, el qué y el qué va a suceder. Yo, como muchos de vosotros sabréis también, soy entrenador personal, y lo que he hecho en consecuencia de haber pasado este síndrome de fasciculaciones benignas, que a día de hoy aún tengo síntomas muy residuales, aunque sí que es cierto que en días de estrés o en días de picos de ansiedad esos síntomas van a más, pero no le doy importancia, me quedo tranquilo porque sé que si han habido días malos y días buenos, cuando hay un día malo va a volver el día bueno. Entonces estoy tranquilo, no le doy ninguna importancia, me pueden dar fasciculaciones, puedo intentar gestionarlo con las herramientas que tengo, pero mi ansiedad y mis nervios no van a aumentar por el simple hecho, entre comillas, de tener fasciculaciones. Y como decía, lo que he hecho durante este tiempo ha sido especializarme en neurología. He hecho un posgrado en neurología que me ha servido para entender mucho cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, y sobre todo también para poder diferenciar enfermedades neurológicas, neurodegenerativas graves con enfermedades benignas como puede ser el síndrome de fasciculaciones benignas. Esto sí que es verdad que me ha dado una visión más amplia para poder estar aún más tranquilo de lo que ya estaba, pero ha sido como una confirmación de lo que yo había hecho por mis propios métodos era realmente lo que había que hacer. Entonces, cuando digo que si tú no superas el síndrome de fasciculaciones benignas es porque tú no quieres, es porque después de haber pasado yo el síndrome de fasciculaciones benignas y después de haber hablado con centenares de personas que me contactan, que hacemos llamadas, que intento ayudaros en todo lo posible, sé que la primera herramienta y la parte más fundamental es querer superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Y digo esto porque yo me he pasado horas hablando con personas con los mismos síntomas que tenemos nosotros, con los mismos síntomas que tengo yo, y puedo diferenciar entre 2 tipos de personas, y las puedo diferenciar claramente. Hay un tipo de personas que van a escuchar todo lo que les digo, que van a atender a todas las herramientas que yo propongo que pongan en marcha y que están decididos a actuar, que están decididos a poner todo de su parte para intentar superarlo. Y luego hay otro tipo de personas que, por lo que yo he podido ver, no hay manera de que quieran superarlo. Yo puedo estar hablando con ellos horas y horas, explicarle lo que tienen que hacer, explicarle que tienen que dormir mejor, explicarle que tienen que comer mejor, explicarles que hay que hacer deporte, que hay que practicar deporte, pero por mucho que les diga, están en una zona incrustados en la que es muy difícil salir o prácticamente imposible si no se tiene la voluntad de querer salir. Entonces, como digo, por mucho que yo os recomiende tomar suplementos, por mucho que yo os recomiende ir a hacer deporte, sea el que sea, ir al gimnasio, sea correr, sea pasear, por mucho que yo os recomiende distraer la mente, salir con los amigos, con la pareja, cenar, a tomar algo, distraeros, por mucho que yo os recomiende intentar dormir mejor, si en un primer momento no queremos o no tenemos la voluntad de querer superar este síndrome de fasciculaciones benignas,
va a ser imposible por mucho que pongamos en práctica todo lo anteriormente hablado en otros vídeos. Entonces, hace no mucho estuve en un curso presencial de crecimiento personal y recuerdo que hablaban que la mente humana tiene como 3 diferentes estados, y esto lo relaciono directamente con las personas que tenemos el síndrome de fasciculaciones benignas. El primer estado es en el que se encuentra la gran mayoría de personas, que es el victimismo. Y el victimismo no es otra cosa que decir: ay, pobre de mí, estoy sufriendo esto y necesito que alguien me consuele. Y siento ser así de directo, pero es así. Una gran parte de personas son victimistas y lo único que necesitan o lo único que quieren es que alguien les dé una palmadita en la espalda y decirles que todo va a ir bien. E insisto, siento ser así de directo, pero esta es la realidad y esto es lo que he visto en muchos casos, y estos son los casos en los que es totalmente imposible superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Por eso digo, insisto, si no superas el síndrome de fasciculaciones benignas es porque no quieres. Y yo sé que es extremadamente difícil hacerlo, porque yo he pasado por eso, yo sé lo que he sufrido, solo vosotros sabéis lo que se sufre, y yo sé que todos queréis superarlo, evidentemente todos queréis salir de este bucle, pero, insisto, si no ponéis de vuestra parte, va a ser 100% imposible. Luego recuerdo que hablaron de otro grupo en nuestro estado mental, en el que ese grupo de personas están decididas a actuar, están decididas a hacer lo que sea necesario para conseguir aquello que quieren. En este caso, hay que hacer lo que sea necesario para superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Hay que tener la voluntad de querer superarlo. Si no, va a ser imposible. Por muchos suplementos, insisto, que tomemos, y por muchas cosas que hagamos, y por muchos médicos que visitemos, y por muchos medicamentos que tomemos, y por todo lo que queráis, si no tenemos la voluntad de querer superarlo, va a ser imposible. Por eso podéis ver en mis vídeos muchos comentarios de personas que me escriben diciendo que han seguido mis consejos y que han podido disminuir los síntomas, de que están mucho mejor, de que son felices, de que han empezado a entrenar, de que han empezado a hacer una vida normal porque han decidido actuar. Y no solamente eso, han decidido actuar y han decidido cambiar el chip, han decidido cambiar el estado mental. Si no, va a ser imposible. Y sé que eso es muy complicado, a veces necesitaremos ayuda psicológica. Yo mismo acudí a un psicólogo para ayudarme a gestionar ese pensamiento, esa mentalidad, ese pensamiento positivo, para intentar cambiar las cosas, para intentar no estar encerrado en una habitación en bucle pensando que tengo una enfermedad grave, pensando en que me voy a morir, pensando en que no sé qué va a pasar, pensando en cosas que no sabemos si va a suceder. Y es que sobre todo hay que tener en cuenta que la mente es la que va a decidir si vamos a poder superar el síndrome de fasciculaciones benignas o no. Y es que por una parte no hay que dejar que la mente nos lleve al pasado para lamentarnos de aquello que pudimos hacer y no hicimos, pero tampoco podemos dejar que la mente nos lleve al futuro para preocuparnos de algo que ni siquiera sabemos si va a pasar o no. Poniendo otro ejemplo, yo antes de tener el síndrome de fasciculaciones benignas, cuando tenía 22 años, actualmente tengo 40, empecé con el mundo del deporte y todo vino a raíz de un episodio de taquicardias supraventriculares que tuve, y yo estaba todo el día preocupado en que me iba a morir, en que al día siguiente me iba a dar un infarto, en que al día siguiente iba a tener una muerte súbita. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que a día de hoy, 18 años después, aquí sigo. Por lo tanto, la mente me estaba jugando una mala pasada, la mente me estaba impidiendo evolucionar, la mente me estaba diciendo: Manel, tú no vas a superar esto porque tú te vas a morir mañana. Y estaba totalmente equivocada. Y lo mismo sucede con el síndrome de fasciculaciones benignas. Si nos quedamos en casa pensando que mañana vamos a tener una enfermedad neurológica, neurodegenerativa grave y no salimos de ahí, va a ser totalmente imposible superarlo. Por eso digo que si no superas el síndrome de fasciculaciones benignas es porque tú no quieres, y tú no quieres porque la mente te lo impide. Y es que al final el síndrome de fasciculaciones benignas es una enfermedad de la mente, ocasionada, no digo que no,
por niveles muy altos de ansiedad, niveles muy altos de estrés, incluso podemos tener tóxicos en nuestro organismo como metales pesados, o puede ser derivado por alguna patología autoinmune. No digo que no, pero aun siendo consecuencia de todo esto que acabo de decir, si nuestra mente no activa esa voluntad de querer superar lo que sea, en este caso el síndrome de fasciculaciones benignas, va a ser totalmente imposible. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra mente no nos impida que podamos evolucionar, que podamos superar el síndrome de fasciculaciones benignas? Lo primero que he dicho es que podemos acudir a un profesional, podemos acudir a un psicólogo, claro que sí. A mí en su día me ayudó muchísimo. De hecho, yo acudí a un psicólogo y a un psiquiatra y los dos me ayudaron muchísimo. La diferencia entre uno y otro es que el segundo, el psiquiatra, nos va a dar seguramente algún tipo de medicación, mientras que el psicólogo va a trabajar mucho más el apartado mental, sin ningún tipo de medicación, con diferentes ejercicios que nos van a ayudar muchísimo. Aparte de eso, también lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer entrenando la atención, entrenando el foco. Es decir, tenemos que entrenar nuestra mente, tenemos que entrenarnos nosotros mismos y tenemos que entrenar hacia dónde ponemos el foco, porque nuestro subconsciente lo que va a hacer es que se va a poner en modo de alerta y va a poner nuestro foco en el peligro que no sabemos, insisto, si va a suceder o no. Y lo que tenemos que hacer es entrenarnos para que ese subconsciente que hace que estemos en alerta lo convirtamos en un estado consciente y cambiemos esa alerta por un estado de tranquilidad, cambiando el foco en aquellas cosas realmente importantes que nos están sucediendo en el día a día y que nos estamos perdiendo. Cosas positivas y cosas que no se van a repetir, porque el tiempo no se recupera. Por lo tanto, hay que poner el foco en el presente, en las cosas positivas que tenemos hoy, en nuestro presente, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra vida. Y son todo cosas positivas, porque ojalá, insisto, siempre lo he dicho, que todo lo que tengamos en esta vida sea el síndrome de fasciculaciones benignas, porque preguntarle a gente que tiene enfermedades graves, que tiene enfermedades como cáncer, que tiene enfermedades neurológicas graves, que tienen en definitiva enfermedades mortales, ellos darían todo lo que tienen, todo su dinero, todo lo que pudieran abarcar por estar en nuestra situación. Por lo que, insisto, tenemos que poner foco en nosotros mismos, en nuestro organismo, en nuestra respiración y en las cosas positivas que tenemos cada uno de nosotros, que estoy seguro de que son muchísimas. Lo que pasa es que, como digo, el subconsciente hace que pongamos el foco en las cosas negativas. Es algo que tenemos en nuestros genes, que viene de miles de años atrás, cuando éramos cazadores, cuando éramos recolectores, porque siempre estábamos en alerta y todavía tenemos esa capacidad de autoalertarnos incluso sin motivo aparente. Entonces, si nos centramos en las cosas positivas, si ponemos el foco en el presente, si nos focalizamos en lo que nos está sucediendo a día de hoy, en el presente, que son todo cosas positivas, nos olvidamos de las fasciculaciones, nos olvidamos de los dolores musculares, nos olvidamos de cualquier síntoma que podamos tener. Esto va a hacer que nuestro sistema autoinmune funcione de una manera mucho mejor, mucho más eficiente, y va a hacer sentirnos más tranquilos con nosotros mismos, va a hacer sentirnos más confiados, y eso es lo que realmente va a hacer que mejoremos todos los síntomas del síndrome de fasciculaciones benignas. Y después ya vendrá todo lo demás, ya vendrá comer bien, nutrirse bien, suplementarse con lo que sea necesario, hacer deporte, descansar bien, que también es vital, pero lo primero que tenemos que hacer, como digo, es cambiar el foco. Y tengo también comprobado que el principal desencadenante de que tengamos más o menos síntomas con el síndrome de fasciculaciones benignas es la ansiedad. Y hay que luchar, hay que hacer todo lo posible para eliminar o disminuir esta ansiedad lo máximo que podamos. ¿Y cómo vamos a eliminar esta ansiedad? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ansiedad no existe. La ansiedad es algo imaginario, algo que es imaginario, que no existe, pero que sí que está dentro de nosotros. Nadie está diciendo que la persona que tenga ansiedad se lo esté inventando. La ansiedad como tal es algo imaginario, pero que
sufrimos. ¿Por qué? Porque lo creamos nosotros mismos. Y no solo eso, la creamos nosotros mismos y somos nosotros mismos la que la mantenemos ahí, la que la dejamos ahí instalada y de una manera inconsciente no queremos ni que se vaya. Por lo que hay que trabajar, como digo, para expulsarla del todo de nuestro organismo, de nuestra mente y de nuestro cuerpo. La técnica más efectiva para eliminar la ansiedad es la meditación. En uno de los vídeos anteriores puse un ejercicio para evocar ese pensamiento positivo, que va a hacer también que eliminemos esa ansiedad, y la única manera con la que vamos a eliminar esa ansiedad es con el pensamiento positivo, es con la meditación, es con la respiración, es coger una rutina diaria de estar en silencio, de escucharnos a nosotros mismos, de concentrarnos en nuestra respiración. Hay diferentes vídeos en YouTube también que te ayudan a hacer meditación si nunca hemos hecho meditación, y hay que seguir los pasos que nos indican, pero es súper importante que cada día cojamos la rutina de pensar en nosotros mismos, de concentrarnos, de cerrar los ojos, de centrarnos en nuestra respiración, de centrarnos en todo nuestro cuerpo, para que ese foco inconsciente que nos lleva hacia la ansiedad se concentre en nuestro cuerpo, en nuestras cosas positivas, en nuestro estado de salud, que estamos bien, que no tenemos ninguna enfermedad grave y que, insisto, que todo lo que tengamos sea el síndrome de fasciculaciones benignas, porque sé que es molesto, porque sé que puede ser incapacitante en algunos casos, pero al final no nos va a provocar nada grave. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con esta meditación diaria es conseguir un estado de desconexión que nos aparte del mundo exterior. No queremos saber nada de lo que hay ahí fuera, queremos concentrarnos única y exclusivamente en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo sano. Y esto es lo que hay que interiorizar y asimilar, que estamos sanos, que tenemos una cosa que se llama el síndrome de fasciculaciones benignas, que tiene unos síntomas muy variados, que nadie sabe el por qué, que nadie sabe nada, que solo lo sabe el que lo ha pasado, pero al final que estamos sanos y que podemos hacer vida normal, y que si nos lo proponemos lo vamos a conseguir. Y lo que siempre digo, al final, si yo lo he hecho, ¿por qué no lo vais a hacer vosotros? Si yo lo he hecho, vosotros también sois capaces de hacerlo. Solo hay que poner en juego todas las herramientas que tenemos y tener la voluntad de querer superarlo. Por eso, insisto, si no quieres superar el síndrome de fasciculaciones benignas, es porque tú no quieres, es porque tú estás decidido a quedarte anclado, encerrado en ese bucle, y hay que tener la voluntad de querer salir de ahí, que no es fácil, yo tardé 2 años, pero que se consigue y lo vais a conseguir, estoy segurísimo. Y vuelvo a insistir, hay que dejar atrás esa ansiedad. Es el principal desencadenante de todos los síntomas. Y es que la ansiedad es una preocupación constante, continuada, todo el día está ahí, por cosas que no podemos controlar, que nos gustaría controlar, pero que es imposible que podamos controlar. Y eso nos crea constantemente pensamientos negativos. Y como dije al final, pensamiento es energía, pensamiento positivo es energía positiva, pensamiento negativo es energía negativa. ¿Y qué pasa? Que nos imaginamos constantemente escenarios terribles, escenarios catastróficos. Siempre nos vamos a poner en la peor situación de todas, siempre nos vamos a imaginar que nos vamos a morir hoy mismo o mañana, y tenemos que darle la vuelta a esto, sea como sea. Tenemos que transformar la negatividad en positividad, tenemos que transformar esa energía negativa que nos está inundando, que solo nos va a crear síntomas e incluso más enfermedades. Como no cambiemos el chip, tenemos que cambiar esa energía negativa en energía positiva. Hay que ver el lado positivo de la vida, que son muchos, que tenemos suerte de estar aquí, de estar bien, y tenemos que poner foco, insisto, en todo lo positivo que tenemos, en todo lo positivo que nos rodea. Y es que si lo paramos a pensar, si nosotros nos sentamos y pensamos en todo lo que tenemos en esta vida, no tenemos motivos para estar tan negativos, no tenemos motivos para que esa negatividad esté todo el día dentro de nuestra mente. Al final, la vida es algo único, irrepetible, la vida es bonita y tenemos que vivirla con la máxima intensidad, porque nos vamos a dar cuenta, y habrán pasado 10 años,
por decir algo, pensando en que si nos vamos a morir y no nos vamos a morir. Porque a mí me pasó cuando tuve el episodio de taquicardias y me pasó también cuando pasé la peor época del síndrome de fasciculaciones benignas. ¿Y qué pasa? Que al final han pasado los años y aquí sigo. Al final yo pensaba que me iba a morir en el año 2002 y aquí sigo en el año 2023, y en el año 2016 con las fasciculaciones benignas también pensaba que me iba a morir y aquí sigo en el año 2023. Por lo que vamos a poner el foco únicamente en lo positivo. Sé que es un trabajo difícil, pero tenemos que trabajar para ello. Tenemos que tener la voluntad de querer cambiarlo. Tenemos que ir a ese segundo nivel de nuestro estado mental, dejar el victimismo de un lado y pasar al siguiente nivel, pasar a la acción. Es la única manera de que tú superes el síndrome de fasciculaciones benignas. Luego, evidentemente, ya pondremos también en práctica todo lo que hemos hablado en otros vídeos, como la alimentación, y con alimentación me refiero a nutrición. He hecho un vídeo también con los suplementos, que eso nos va a ayudar, que eso no significa que no comamos bien y tomemos suplementos, sino que tenemos que comer de una manera saludable y complementarlo con estos suplementos de los que hablaba. Aparte de practicar ejercicio físico de una manera regular, con todos los beneficios que eso conlleva, que va a oxigenar el cuerpo, y ese transporte de oxígeno nos va a traer muchísimos beneficios a nuestro organismo. Y otro de los factores claves va a ser el descanso, el sueño reparador. Y es que cuando dormimos, cuando tenemos un sueño largo, cuando tenemos un sueño profundo, pasan una serie de cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Y es que cuando tenemos un sueño reparador, un sueño en estado REM, lo que hacemos es eliminar sustancias tóxicas cuya acumulación favorecen las enfermedades neurológicas, como pueden ser el Parkinson, el Alzheimer o muchas otras enfermedades de tipo neurológico. Y si este sueño reparador ayuda a no tener estas enfermedades tan graves, también lo va a hacer con el síndrome de fasciculaciones benignas. Este sueño reparador, os aseguro yo, que va a disminuir los síntomas del síndrome de fasciculaciones benignas, porque yo me lo noto mucho el día que duermo poco, por lo que sea, porque estoy estresado por el trabajo, porque me ha pasado cualquier cosa y he dormido poco, y el día que duermo bien, que duermo las horas que mi cuerpo necesita, estoy de una manera totalmente diferente, con muy pocos síntomas y con una mentalidad mucho más positiva. Aparte de eso, mientras dormimos profundamente en ese estado de reparación, liberamos melatonina, y las personas pensábamos que la melatonina sirve únicamente para quedarnos dormidos, y no es así. La melatonina, una de las funciones que tiene, si no es la más importante, es evitar que hayan mutaciones cancerígenas. Y finalmente, con un sueño reparador, con un sueño profundo, lo que hacemos es liberar la hormona de crecimiento. Y la gente que vamos al gimnasio sabemos de la importancia que tiene la hormona de crecimiento a la hora de ganar masa muscular, pero puede ser que la gente que no practica fitness piense que ya no van a crecer más y que por lo tanto ellos no necesitan tener más hormona de crecimiento, y eso es un error, porque la hormona de crecimiento no es que solo haga que nuestros músculos crezcan después de ir al gimnasio, sino que lo que va a hacer es reparar todos y absolutamente todos los tejidos de nuestro cuerpo. Así que espartano, espartana, lo digo por última vez, si no superas el síndrome de fasciculaciones benignas es porque tú no quieres. Así que espartano, espartana, nos ponemos manos a la obra, ponemos todo de nuestra parte, nos ponemos a actuar, dejamos el victimismo y nos ponemos a actuar, a cambiar la situación en la que estamos, porque esta es la única manera de darle al interruptor para iniciar nuestro cambio y superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Así que espartano, espartana, ni retirada ni rendición. Es la ley espartana, es nuestra ley.